Bueno, arranco todo entonces. Bueno, mi nombre es Silvana Gutiérrez. Para quienes no me conocen, yo soy profesora de artes visuales de la Facultad de Arte de Cuyo, de Mendoza, egresada de ahí. Y no sé si me están hablando o se mezcla, hay un eco. Yo te escucho bien. Yo también. Siento como un eco. Bueno, de la Juli. Capaz que sí, capaz que son los micrófonos. No sé por qué se me apagó la cámara. Estoy tratando de solucionar, pero las escucho. Bueno, entonces, como les comentaba, yo soy Silvana. Antes que nada, agradecerles a las chicas por haberme invitado a charlar con ellas sobre su proyecto, que es muy hermoso. Agradecerles siempre a les artistas de San Juan, con los que siempre estoy en contacto y en vínculo, porque siempre me están invitando y convocando a cosas, y eso me pone muy, muy, muy feliz, y soy muy agradecida en ese sentido a todos los artistas de San Juan. Bueno, en principio la idea de hoy es, por un lado, hacer un recorrido muy cortito, o no muy cortito, un poco resumido, por la producción de las chicas del pasado, digamos, los trabajos que han desarrollado hasta hoy, y después sí centrarnos en una producción actual, que es la que están desarrollando ahora, en una segunda instancia, digamos. Lo que nosotros hemos preparado, entre otras cosas, para hacerles llegar es, por un lado, 2 playlists, que es una de videos y otra de canciones, que se las voy a pasar ahora mismo por el chat, para que la vayan escuchando y la vayan pispeando mientras vamos conversando. Ahora van, sí, las 2 playlists, y después de las 2 playlists voy a enviarles links del mismo proyecto, del proyecto Fanzine Heliográfica, para que ustedes puedan abrir y puedan explorar los trabajos de las chicas. Vos sabés que se me está saturando mal el micrófono. No sé por qué escucho tan fuerte como un eco. Ahí escucho perfecto. Ahí están todos los micrófonos muteados. Sí. Es que te lo dejamos así. Dale. Bueno, dale. Les paso entonces los links de las chicas. Tenemos un link del Instagram, el link de descarga de los fanzines que han producido, y el link de la Cuarencharla, que es una charla que ellas desarrollaron en el marco de las Cuarencharlas, justo que ahí está Kekena, quien gestiona esa iniciativa. Bueno, en principio, como les decía, la idea de este encuentro, de este emprendimiento, es que establezcamos un diálogo y que las chicas cuenten y comenten todo su proceso de producción de fanzine heliográfica. Ellas son un colectivo de 7 mujeres artistas de distintas procedencias de San Juan, de distintos rubros, eso también es súper interesante, que están desarrollando este fanzine a partir de una idea de autopublicación y de una iniciativa que van a comentar mejor ellas. Bueno, no sé, si quieren presentarse, chicas, como para que cada una se vaya nombrando, saludando. Hola, mi nombre es Mariana. Bueno. Mariam, ¿querés empezar vos? Bueno, igual voy a decir mi nombre solamente, y después te copio la presentación que hagas vos. Yo soy la otra Mariana, y bueno, como decía Silvana, sí, venimos todas como de lugares bien diferentes.
y qué sé yo, sería una de las letradas, algo así. Dale, Marian. A ver. Yo estoy con el micrófono abierto, sí, ¿no? Sí, estás con el micrófono abierto. Es que estoy medio entre la compu y el celular. Bueno, mi nombre es Mariana, también soy profesora de artes visuales de la Universidad acá de San Juan, recibida también de San Juan, y más o menos eso, creo. Bueno, le dejo la palabra a las otras. No tenéis mucho que copiarme, Mariana. Sofi, Julie, ¿están por ahí? Buenas, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, no me está funcionando la cámara, no sé qué ha pasado, pero bueno, estoy ahí en esa tratando de arreglar. Bueno, mi nombre es Sofía, Bien. Matricia. Estoy estudiando actualmente Artes Visuales en la Universidad Nacional de San Juan. No sé, Yuri, te toca a vos. Bueno, No, la Julie no escucha o está medio tildada, me parece. bueno. Bueno, Está Eli. por hablar con Eli, creo. Oli. Sí, ahí ¿Lo activo yo? Oli. Un toque. también Dale. tengo problemas con la cámara, no sé qué pasa, pero no quiero tocar mucho porque tengo una compu. ¿Se Es escucha? un caos ¿Se escucha esto. bien? Sí. Bueno, yo soy Melissa, también estoy en los últimos años, en el último año de artes visuales, en la licenciatura, y bueno, también hicimos ahí con la de un taller de género. No sé quién falta, Luli. Hola, Ahí la Julie, ahí está. mi nombre es Juliana Balmaceda y bueno, mi nombre artístico es Pandora Mité. Y soy alumna de la licenciatura en Artes Visuales, entre otras cositas. Bueno, yo soy Buenísima. Emilia. Paul. También las conozco a las chicas por, no sé, por una feria de autopublicaciones que hicieron. Y bueno, yo antes también hacía fanzines, hace muchos años. Sí. Como con muchas pilas para compartir. Entonces, hacia el final del curso, la idea hacia el final del curso era generar alguna producción más de índole visual. Y hacia el final del curso, Julie y otra de nuestras compañeras que no podía estar ahora, Clau, propusieron que armemos alguna extensión que pueda salir de esa conversa entre nosotras, digo, en este grupo que si bien se proponía como abierto, bueno, de todos modos funcionábamos al interior de la universidad y eso, entonces, bueno, surgió la idea de hacer una especie de fanzine, una publicación,
y de ahí nos tomamos como un año, por lo menos 3 meses estuvimos en esta especie de taller y después como 6 meses más que estuvimos debatiendo sobre el qué y el cómo. Entonces, a partir de eso, ese taller terminó en diciembre. A partir del año siguiente nos empezamos a juntar, entre todas elegimos un tema, que en este caso fue el tema del primer número, lo de las brujas, y a partir de eso empezamos a compartir más lecturas para profundizar ese tema y a funcionar de forma a modo de taller, que me parece interesante porque la idea era que la generación de propuestas no sean solamente textos o propuestas como desde lo verbal, ¿no? Como esto que estamos acostumbradas por lo general a considerar como un tratamiento más riguroso de un tema, una especie de artículo, lo que sea, sino que las propuestas venían precisamente desde las producciones visuales. Y entonces fuimos combinando cosas, como recién decía una de mis compañeras. En el caso de Mariam, ella viene de la literatura, la mayoría venimos más del palo de las artes visuales, pero también está Emi, que viene desde el diseño industrial. Y entonces, cada una, aparte, dentro de un cierto enfoque desde las artes visuales, entonces un poco empezamos a aportar desde esas miradas personales. Otra de las integrantes que teníamos es una tía mía que empezó a hacer el taller, que tiene 74 creo. Ella también venía con nosotras en un taller de un amigo que estuvo en ese momento involucrado también en el proyecto. Y bueno, en el caso de ella empezó a producir entrevistas. Su idea de su aporte era generar entrevistas a amigas y personas que pudieran como dar cuenta de qué consideraban brujas. Otras armaron desde los dibujos, otras como que cada una fue trabajando desde alguna parte distinta y fuimos sumando esta especie de gran collage, ensayo visual que es lo que constituye este fanzine, ¿no? Claro, ahí Mariam, si me dejan hacer como un paréntesis, como para contar un poco más cuál es la estructura o la piedra inicial, digamos, para trabajar. Que es, bueno, nosotros nos planteamos, obviamente, cuerpo y género, que fue de lo que nos enamoramos, digamos, cuando hicimos ese seminario. Como decía la Mariam, fue súper intenso, yo creo que sí, o sea, flayamos, fue como un enamoramiento realmente. Y nos empezamos a preguntar, digamos, cómo esos temas o esos aspectos podían ser observados desde ciertos lugares cotidianos. Entonces, bueno, como mencionaste recién, en el primer número nos planteamos trabajar con brujas, con la figura de la bruja, o con la mitología alrededor de la bruja en relación con los cuerpos y los géneros. Entonces, digamos, esa es como el patrón fundamental para que después se desarrolle el tejido, digamos. Y después en el segundo número hicimos lo mismo, pero cambiamos el tema, siempre planteándonos algo lo más cotidiano posible, digamos, y trabajamos con alimentación. Sí, hay algo muy interesante de lo que estaba diciendo Mariam para señalar, que es esto de rescatar también desde la experiencia lo que a cada una le acontece y a partir de eso también poner en juego realmente opiniones también, ¿no? Y rescatar las opiniones como algo importante, la construcción de un discurso y de una mirada sobre distintos temas. Digo, porque usualmente también eso suele ser muy es una mirada subjetiva, como si no toda la construcción de nuestro conocimiento partiese de lo subjetivo. Sí, totalmente. Además, bueno, en consonancia con esto que decimos de que venimos de lugares diferentes, digamos, no es solamente a qué nos dedicamos, como, bueno, sí, hay artistas visuales, hay de la literatura y tal, porque realmente eso, digamos, pasó a otro plano. Lo importante era como nosotras como subjetividades qué nos interpelaba a cada una, independientemente de los lenguajes que hubiéramos adquirido o de
sí, las temáticas por ahí que se instalan desde una profesión o una carrera académica, digamos. O sea, nos dimos la libertad de ser y de lo que nos resultara más atractivo. O sea, cada una trabajó con algún costado de esa temática que planteamos, pero por afinidad, digamos, por afectividad, no porque fuéramos, qué sé yo, intelectual o profesionalmente idóneas para hablar de eso, digamos. Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo quería acotar que parte de haber elegido que, digamos, lo que se siguiera haciendo a partir de lo que habíamos sacado del taller, fue elegir el fanzine también por eso mismo, porque, digamos, la publicación fanzine de algún modo rompe con ciertos esquemas que son o estructuras, y, digamos, se libera tanto en el proceso de difusión como en el proceso del hacer, como por ejemplo el collage, y así un montón de formas y herramientas que te permiten crear a partir de algo muy subjetivo, muy interno, y bueno, que tiene que ver mucho con lo que lo atraviesa uno, individual y colectivamente. Entonces, de algún modo, pensar en que ese producto, no sé si decirle producto, que en eso nuevo que apareciera fuera un fanzine, también tiene mucho que ver con eso, y bueno, fue algo que también, digamos, pudo como unificarnos a todas en la decisión, de algún modo. Si quieren, chicas, puedo sumar un poco sobre la técnica, sobre la heliografía, para quienes no conozcan el fanzine o no conozcan la técnica. El fanzine heliográfica, el colectivo, produce un fanzine a partir de heliografía. La heliografía es un proceso de impresión múltiple que utiliza la luz solar como fuente de impresión, y utiliza un papel que es fotosensible, que cuando se expone a la luz solar se quema y pierde color. En realidad hay un proceso ahí medio inverso en donde se bloquea, y lo que se bloquea tiene un color después cuando se revela. Yo lo tengo acá, el fanzine, por suerte, porque es muy hermoso. No sé si se alcanzará a ver, pero como para que tengan una idea, o si alguien quiere compartir alguna imagen, también puede ser, pero en principio se hacen unas impresiones de filmina. Ahí está la Juli, también lo tiene ahí. Sí, lo vamos a hacer a lo físico virtual. Total. Si no se trata de... no, este es el 1. El 1. Si no se trata de eso, esta charla... Bueno, entonces, hay algo muy singular que a mí me parece súper interesante destacar de esta técnica, de la elección de esta técnica, de la elección de producir un fanzine y de tener las herramientas de producción más low-tech que pueden haber, pero a la vez más telúricas, entre comillas, en ese carácter que tiene la luz solar, o que yo rescato de la luz de San Juan, de su condición geográfica, geopolítica, de desierto también, entre comillas desierto, porque no es el desierto que uno conoce del imaginario más europeo, digamos, es el desierto de Cuyo, y de cómo es realmente intensa y fuerte, y uno cuando visita San Juan, siendo de afuera, la vivencia de la luz solar y de la ciudad en ese sentido es muy fuerte, es muy pregnante. Y eso me parecía también re interesante para destacar, no solamente por la elección de la técnica, sino también por esta sincronía que hay entre el contenido, los procesos de producción, las dinámicas,
las reflexiones que se producen, cómo trabaja el colectivo, el hecho de que piensen el fanzine como un cuerpo y que lo construyan colectivamente con imágenes, con textos, a través de un proceso donde el sol lo atraviesa o lo atraviesa la luz y el ambiente, el espacio físico. Y bueno, eso me parecía re interesante y destacable. No solamente la técnica como técnica formal y aparte que es bellísimo el resultado, es muy interesante cómo la técnica habla del contenido y habla del procedimiento y también habla de esta idea de autopublicación, pero manejando los medios de producción, digamos, en el sentido más brujo de la palabra. Totalmente, es completamente alquimia. El proceso es muy alquímico. Se me venía una imagen así como poética mientras te escuchaba hablar, que un poco como, bueno, nuestro trabajo es un poco como un ensayo, si se quiere, colectivo, donde no hay, digamos, nada tan acabado, sino como que yuxtaponemos contenidos, esto que decíamos, que cada una, sentires de cada una, y al yuxtaponerlos, bueno, vamos al fanzine, y después eso dejamos que la luz lo fije. Entonces, bueno, se me venía esta imagen como realmente de San Juan, por ejemplo, cómo reaccionan los materiales a la luz, y que es justamente ese proceso de ser fijados. O sea, lo que iluminamos es algo que podemos determinar y leer y ver, y lo que no es como que permanece en la sombra. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces como que el fanzine es como sacarle una foto, o sea, echar luz para impregnar ese momento de discusión que tuvimos colectivamente, digamos. Sí, yo como persona no sanjuanine de esta de esta reunión virtual, tengo una lectura sobre la producción artística de San Juan y cómo está impregnada por lo ambiental, por lo geográfico, por lo geopolítico también, cómo está atravesada toda la historia de San Juan por lo telúrico a la vez, por sus condiciones ambientales. No, digamos, el fanzine es un clarísimo ejemplo, pero hay un montón de ejemplos más que se pueden empezar a pensar sobre el arte de San Juan, que es una escena riquísima, con muchísima cantidad de artistas produciendo, y que tiene una impresión, vamos a decirlo así, para redundar, una impresión de su condición geográfica, geopolítica, socioambiental, impresionante. No sé si quieren comentar un poquito sobre el primero y el segundo fanzine, en los procesos y en las dinámicas de producción que estuvieron Sí, buenas. yo quería agregar también con respecto a lo que vendría a ser algo que de algún modo une un poco también esos conceptos cotidianos y azarosos de cada una y cada una de las situaciones, digamos, que marcan esa elaboración que está en el fanzine, con el tema de la técnica, de que hay también una cuestión de azar, que con el tema del sol, de la naturaleza, que es muy interesante para mí particularmente, y que se va dando de manera espontánea. Y también nos atraviesa como grupo, nos atraviesa con la técnica y nos atraviesa con todos esos conceptos y cosas que de repente fuimos pensando de algún modo. Y bueno, también tiene su encanto, el azar, por así decirlo. Como dijo Mariana, de algún modo viene como una imagen poética también el azar, así, en todo ese proceso.
Hay una cosa que a mí me parecía re interesante, bueno, que en el primer fanzine ustedes trabajaban contactando a otros en esta construcción como del imaginario social de la bruja, de la brujería, o la representación social o la representación gráfica de esa bruja también, cómo se ha ido construyendo, y que ya en el segundo fanzine, cuando empezaron a trabajar la alimentación, el proceso también de contacto con otros se enriqueció o se expandió y abrió más a la participación en la producción de material, digamos, del fanzine. Y también no me parece menor que el tema haya, digamos, performateado sobre el hacer. Si quieren contar un poco de eso, me parecería re interesante. Bueno, ahí se me viene otra imagen poética que es realmente desde el número 2 nos empezamos a alimentar, así literal, con otra data, además de la que pudiéramos, engendrar desde adentro, desde algunas lecturas. Lo que hicimos fue hacer talleres donde le dimos la voz a las personas, a los asistentes, a partir de ciertos disparadores, que en este caso fueron unas tarjetas con imágenes o con frases que las íbamos intercambiando y girando para que se discutiera qué generaban. La verdad es que te quedas de cara con todas las cosas que dicen porque es muy, muy diverso, realmente hay subjetividades, digamos, muy opuestas acerca de la misma cosa, del mismo tema. No sé si alguna de ustedes quiere relatar algo que se acuerde de los talleres, chicas. En esto que decía Mariam, este año nos habíamos presentado a la convocatoria de extensión de la universidad para poder nosotras veníamos haciendo los talleres de forma gratuita desde el año pasado, y los veníamos costeando nosotras. Entonces a finales, desde la mitad del año pasado, accedimos a una beca de los proyectos de extensión de la Universidad Nacional de San Juan, y eso nos posibilitó comprar un poco más de material para poder continuar haciendo talleres de la misma forma, gratuitos, y los hicimos en distintos lugares. Entre esos estuvo una biblioteca popular y también en el Eva Perón, que es un centro cultural que está al lado del hogar de ancianos. Entonces también fue como sumamente importante o sumamente interesante la experiencia, porque estuvimos hablando y en contacto con gente con una variedad muy grande, precisamente en cuanto a sus experiencias de vida, y eso hacía que las producciones y las conversaciones giraran por lugares sumamente inesperados y sumamente ricos. No sé si alguna de las chicas quiere comentar algo de esos talleres. Cuenten un poquito de las tarjetas que hicieron. Eso también es re interesante. Chicas, bueno, como decía recién, lo que hicimos fue, planteamos la dinámica del taller como una especie de juego, que era repartir 3 tarjetas, y las tarjetas, el contenido de las tarjetas eran imágenes que nosotros habíamos estado recabando, frases, desde ciertos costados que habíamos estado investigando o estudiando acerca de este cruce entre alimentación y corporalidades. Entonces, lo que hicimos, fue armar rondas y pasar las tarjetas, que de hecho sucedía algo medio mágico, medio sincrónico, porque repartíamos de a 3 las tarjetas. Entonces, era como que se generaba una cierta lectura espontánea entre esas 3 tarjetas o imágenes que les tocaban a las personas.
se quedaban como sorprendidas de que ya había ahí una suerte de lectura armada, así como por el azar. O sea, como una especie de cruce espontáneo entre frases o imágenes reflexionando sobre estos temas. Y después de hacer, bueno, ahí están las fotos para que vean, porque si no mucho bla bla y cuesta ponerse como en imagen. ¿Hay otras fotos del taller? A ver que se vean las tarjetas. Sí, ahí pongo las. Te estoy tratando de visualizarla. Ahí se ven algunas. Pero bueno, básicamente eran eso, imágenes disparadoras para que, digamos, las llevaran a las personas a un poco como a revisarse a sí mismas, ¿no? Porque lo que te genera una imagen tiene que ver sí o sí con las experiencias de vida que has tenido o con lo que te resuena, tiene que ver con tu biblioteca interior, ¿no? Con tus reflexiones o con tus experiencias. Entonces, después de hacer ese intercambio de tarjetas, abrimos la discusión, pedimos que dibujaran o escribieran lo que les fuera suscitando. Ahí, por ejemplo, hay una. Como ven, bueno, eran frases, otras eran dibujos, collage, y algunos resonaban, digamos, con la imagen tal cual, entonces después la calcaban. O sea, como que estaba esta instancia de ponerse frente a la tarjeta, a ver qué generaba y después deglutirla, seguimos con la metáfora de alimentación, y vomitarla en una producción propia que la fijábamos con una heliografía. Entonces cada una en los talleres se llevaba una heliografía, síntesis o resultado de su paso por este taller, por esa discusión y por esas imágenes que les entregamos. ¿Se entiende? ¿Alguna quiere explicar mejor? Está perfecto. Es muy hermoso el modo en que buscaron habilitar voces en ese proceso. De alguna manera las tarjetas permitían eso. Me da la impresión. Sí, de hecho, bueno, en uno de los talleres hay una anécdota, si se quiere. Por ejemplo, habían chicas de 12 años, 11, y mujeres de 60 tal vez, conviviendo en esta misma discusión. Y bueno, claramente tenían ideas muy diferentes, pero bueno, por ejemplo, se habló sobre cocinar o hacer las tareas del hogar como imposición a las mujeres y tal, y bueno, la señora estaba súper de acuerdo y las chicas, más que de acuerdo, tenía una forma de verlo que estaba súper impregnada en la idea del amor, como que ella hacía todo eso y siempre lo había hecho toda su vida por amor. En cambio las chicas, bueno, tenían una forma como, si se quiere, más rebelde, o como la pregunta de ellas era ¿por qué tengo que hacer algo por el solo hecho de ser mujer? Digamos, ¿no? O sea, como que ya habían fichas muy distintas sobre un mismo tema. Yo quería agregar que de algún modo abrir los talleres como socialmente a otros espacios o a personas con diferentes tipos de edades o que vinieran como de otros lugares que no fueran como específicos tal vez de las artes visuales, también nos permitió pensar, por ejemplo, como decías vos, Silvi, en las tarjetas, en la dinámica en la que nosotros íbamos a presentar como esos temas para que todas esas personas, digamos, pudieran trabajarlas de las formas que les salieran. Y bueno, todo ese material a nosotros también fue como
o sea, logró hacer que nosotras también repensáramos y reviéramos desde nuestro lugar también un montón de cosas, como por ejemplo pensar en esas anécdotas que surgieron a partir de esos procesos. Desde el fanzine 1 como que siempre hubo también una necesidad y muchas ganas de poder tal vez trasladar todas estas cosas que pensábamos y todos estos conceptos a otros espacios y a otros lugares. También un poco pensándolo desde un activismo social que digamos de algún modo atraviesa mucho al fanzine. Se quedó todo en silencio, no sé. Sí, no, yo creo que se me había cortado la conexión. Bueno, también hicimos ferias intercalados entre el proceso de los talleres. Algunas talleres se dieron con ferias, un poco también entablando el tema del fanzine y de la autopublicación y la difusión un poco más abierta. Y bueno, desde ese lugar también estuvo bueno porque se dieron como también conversaciones con respecto a cómo uno hace no viralizar, cómo difunde de algún modo su material, y también pudimos estar en esos espacios con también otros artistas muy interesantes, independientes, y también, bueno, ahí uno logra como captar otras formas de expresión, todo a partir de decidir juntarse y un poco expandirse, digamos. Cuando las chicas me invitaron, yo me puse un poco en contacto con algo de los trayectos que habían hecho, y me llamó poderosamente la atención digamos, trayecto que han hecho y cómo ha cambiado o cómo han modificado un proceso de producción que ellas mismas llaman cuerpo, y cómo lo han abierto, lo han expandido. Y ahora, en este momento, las chicas están en proceso de producir un tercer fanzine. Este tercer fanzine, así como el primero tuvo la temática de brujas, voy a ver si se puede silenciar, que no me rebota el sonido por todos lados. Así como el primer fanzine tuvo la temática de brujas, el segundo la alimentación, ellas han planteado un eje muy amplio que es el de habitar. Y cuando me convocaron y me hicieron una propuesta súper abierta en la que yo interactuara con el fanzine de alguna manera, produjera algún tipo de lectura o recorte o trayecto o alguna forma de aproximarse de manera compartida al mismo, pensé específicamente me vi confrontada con el habitar, pero el habitar en las condiciones contemporáneas que todos más o menos conocemos porque no son recurrentes en la mayoría de nuestras prácticas cotidianas y conversaciones. Y sí pensé mucho en cómo este proceso de virtualidad en el que estamos, por ejemplo, en este mismo momento, nos atraviesa. Recordé el planteo que hace, o la frase célebre que hacen de Deleuze y Guattari sobre que los afectos atraviesan el cuerpo como armas. Y pensé mucho también en el sonido, en la música. Pensé específicamente en un músico contemporáneo que se llama Arvo Pärt,
que trabaja justamente el sonido produciéndose en la medida en que se expande espacialmente, no como una fuente sonora, no procedente de una fuente sonora, sino en la medida que se expande, se produce, de hecho se conjuga con otros sonidos en el aire. Y cómo justamente la virtualidad nos empieza a atravesar en este habitar, y cómo el cuerpo mismo en este habitar está afectado permanentemente por lo real y lo virtual, ya no como una dicotomía, ya no como un binarismo, sino como una conjugación. Y me parecía un eje re interesante para compartir con todos los asistentes y para empezar a esta segunda instancia que es la propuesta que las chicas nos hacen de habitar. No sé si ahí se escucha, pero ahí está justo de fondo el compositor del que estaba hablando Sil. Probablemente no se escucha. La idea un poco de playlist. La idea un poco de esta parte, que era la que en realidad un poco nos interesaba más, era poder charlar sobre esta intersección entre género, cuerpo y hábitat o espacio. Y no solamente por ahí cuáles son las apreciaciones o las primeras impresiones que vamos teniendo nosotras, más las lecturas y eso, sino también cuáles son las que ustedes tienen, ¿no? Entonces usar esta plataforma para poder literalmente charlar sobre eso, como lo haríamos en nuestros talleres, porque a la par está esto que Silvia hablaba de cómo la virtualidad nos atraviesa y nos crea como esta otra especie de cuerpo que tenemos acá, ¿no? En el que nos estamos viendo reflejados. Y cuántas cosas tiene también que están buenísimas como proyecciones de nosotros y de uniones a pesar de las distancias, pero por otro lado también cuánto hay de que esa desmaterialización puede servir para otros fines que no son precisamente estas potencialidades de los afectos, ¿no? Recién estábamos hablando con Sil de cómo el hecho de estar todo el tiempo en videollamada, yo acababa de cortar una videollamada, entré a esta y de repente tenía otra en la compu, por eso recién estaba tratando de solucionar unos problemas de otra cosa. Y entonces como de repente estamos habitando 2 o 3 espacios al mismo tiempo, y aquello que se supone que es la libertad de la carne, como de repente este tema que nosotras elegimos a finales del año pasado, hoy por hoy tiene una presencia tan distinta. Hay una especie de liberación, pero también de enclosetamiento en esta virtualidad, ¿no? Y qué es lo que nos iba suscitando a cada uno, ¿no? Cómo también cambia la corporalidad. La corporalidad, sería como uno se vuelve un poco cyborg, y cómo el cuerpo social también cambia. Nuestras corporalidades colectivas han mutado. El cuerpo social y el cuerpo político también, o la corporalidad política. Sí, un poco como que además de la pregunta de qué habitamos o cómo habitamos, digamos, somos una intersección, entonces además de habitar, estamos siendo habitadas todo el tiempo, por todo, o sea, los cyborg es justamente eso, ser habitada por algo que no forma parte de mi cuerpo, pero que me hace, y que entonces hasta qué punto no forma parte de mi cuerpo. Digamos, como que creo que ya, no sé hace cuánto, si existe un momento histórico, pero creo que somos todos cyborgs hace tiempo, desde el momento en que tenemos adosado el teléfono en la mano, digamos, como, y no es solamente una cuestión física, sino como que
parte de nuestra cabeza, de nuestra mentalidad, está habitando otros espacios todo el tiempo. Y estamos siendo habitadas. Porque es como que existimos más allá de la corporalidad, ¿no? Existimos en un perfil que queda ahí en la nube. No sé, a mí se me vienen estas ideas. Y bueno, lo que decíamos acá recién es que las invitamos a charlar a todas las personas que estén conectadas, a falta de, bueno, de poder hacer los talleres de manera presencial. Estamos viendo la posibilidad de hacerlos virtual. Y hoy, ahora ya, si quieren abrirse a esta discusión, estaría buenísimo que nos cuenten un poco como qué les genera esta noción del hábitat. Claramente que estamos en un momento muy, muy especial, porque nos hemos visto forzadas, digamos, a habitar un espacio que en todos los casos ha sido muy diferente, ¿no? El espacio de la casa. Y que de cierto modo también, digamos, culturalmente era un espacio relegado. Depende de qué cultura específica, pero como que el espacio del trabajo o de la productividad se sobrepuso y era lo más importante, y ahora nos vimos replegadas, un poco como encerradas. Y eso generó nuevas formas de habitar, que algunas, bueno, tal vez estábamos acostumbradas, y para otras fue, no sé, un choque de tener que acostumbrar la corporalidad a otro tiempo, a otras formas, a un cierto espacio que no estábamos habitando de esa manera antes. Pero bueno, más allá de la cuarentena o de esta situación particular, ¿qué les genera, qué les produce esta noción de habitar o de ser habitada? También Julie y Emi, si quieren, está pensando. Ahí voy. Estaba pensando, estaba armando también una idea. Yo también charlando, bueno, nos convocamos nosotras en un parque, me acuerdo, en el verano, antes de que sucediera todo este tema de la pandemia, y bueno, sin saber, empezamos a tirar temas, digamos, a ver cuál podía ser más interesante para tirar el fanzine número 3. Y bueno, surgió justamente, no sé por qué, fue como algo del destino, surgió el tema del habitar, y después se nos vino, pero a los días, era como que esto fue creo que a fin de febrero, y después se nos vino el tema de esta pandemia, esta cuarentena obligatoria, y todos creíamos que eran 15 días, después se hizo re largo, y fue como nos habitó justamente lo que decía Mariana, nos habitó esta pandemia dentro de nuestros propios hogares, y nos tuvimos que acostumbrar, digamos, a rehabituar a nuestros propios espacios. Y justamente estábamos hablando de eso, me acuerdo el tema, también sacando reflexiones del fanzine número 2, que era de alimentación, cómo a las personas las tratan adentro de sus hogares, también que muchas veces salen y tienen una cara afuera de sus casas, y qué pasa cuando están adentro, cuando comparten el tema de la cocina, de la comida. De esos temas estábamos hablando para ver qué conclusiones sacábamos, qué tema podría surgir, digamos, que sea interesante para poder desarrollar el fanzine número 3. Y bueno, y justo fue, bueno, toda esta pandemia, y es como que hemos tenido todo este tiempo también para poder ir viendo, digamos, cómo lo vamos a plasmar, porque bueno, ya tuvimos nuestro tiempo de cuarentena también mental, y de ir pensando a ver cómo vamos a volcar todo esto. Y bueno, ahora como que ya creo que ya hemos pasado este periodo y estamos como ya preparadas y ya listos ya, digamos, como quien dice, para empezar a volcar todas las ideas, todos los dibujos, todos los sentimientos que hemos tenido durante este periodo guardados. Y bueno, si bien no sé si lo vamos a poder hacer realmente ahora presencial, pero obviamente que estaría muy bueno, pero estamos viendo también la posibilidad de hacerlo de una manera virtual.
al menos, no sé, una recopilación de dibujos o de escritos, para, bueno, después poderlos volcar o ver si nos podemos juntar de a dos, porque a veces sí nos podemos juntar nosotras de a dos, de a tres, según cómo estemos, en qué fase de la cuarentena estemos. Y bueno, ir, bueno, plasmando, es la idea, ir como plasmando, ir imprimiendo algunas cosas, y bueno, en algún momento nos juntaremos todas y ya, bueno, armaremos el fanzine número 3. Sí, es interesante. Perdón, Mariana. Sí. No, dale, sí, habla. Es interesante también, o sea, creo que la pregunta del fanzine, del último fanzine, en estas condiciones actuales, indefectiblemente, nos hace pensar también cómo habitamos el espacio virtual, el espacio público virtual, cómo lo habitamos y cómo lo ocupamos, porque sin duda en el espacio público virtual hay hegemonías de temas y de cosas que no son los que proponen las subjetividades ni los artistas. Y entonces es interesante acá, por ejemplo, en este momento, pensar colectivamente eso y cómo, bueno, también se linkea con una realidad extra de lo virtual, que en donde habitar se está volviendo un significante político muy fuerte también. Bueno, eso sí. Yo lo veo mucho, no sé, ¿era para vos, Mariana? ¿Era para la Marian? ¿Puedo decir algo? No, decís, habla. Yo eso lo que estás diciendo, Silvana, yo lo vivo, digamos, de estos temas también que hablábamos de habitar los lugares virtuales, digamos. El tema de los shopping, por ejemplo, de los lugares donde estaba siempre lleno de gente, los lugares no lugares, donde siempre estaba lleno de gente, pero nadie vive ahí, pero están, pero ya ni no están. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Cuando está todo cerrado, o en la fase 1, por ejemplo, si estuviera todo cerrado, están los lugares, pero no habita nadie los usa, nadie nada en esos lugares. Entonces, ahora, esa gente que estaba, digamos, comprando, consumiendo en esos lugares, ahora está haciéndolo de forma virtual en las páginas de compra y venta de productos, no sé, en los tipos de páginas de venta, de Mercado Libre, bueno, todas esas marcas. No sé, todas compran desde alimentos, desde máquinas, de ropa, puedes comprar cualquier cosa virtualmente. Y bueno, es como vos decís, también empezamos a habitar justamente lugares en donde hasta nosotros mismos no sabemos cuánta gente está habitando con nosotros y con quién compartimos ciertas cosas. Bueno, pasa también mucho en las redes sociales, por querer pertenecer o por querer figurar, como quien dice, empezamos a compartir imágenes o a ver imágenes de gente o de cosas que no esperábamos y no sabemos realmente hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos habitarle hasta la computadora a otro. Y eso a mí me preocupa bastante, me preocupa mucho este tema. Porque, no sé, me parece como que llega un momento que uno sube algo a las redes o a internet, no sé cómo decirlo, a este mundo virtual, y queda siempre, hay algún registro, y bueno, por ahí, no sé, tampoco vivir como con miedo, pero hay que tener un poco de cuidado también y ver quiénes están habitando nuestros espacios virtuales, porque a veces uno está muy tranquilo, sí subí una foto, y bueno, ¿qué pasa? ¿Quién nos habita en nuestra virtualidad personal, digamos? Ya deja de ser hasta un espacio propio. No es como tu casa que decís, bueno, me miro al espejo y bueno, me miro yo sola y nada más, o alguien que esté en mi casa, sino que ahora el espejo es para todos y no sabemos quiénes son, entonces por ahí hay que tener un poco de cuidado. Y eso es lo que a mí es lo que me pasa, digamos, con el tema de la virtualidad y de los espacios estos que no sabemos. Los otros no saben que los estamos habitando y nosotros no sabemos que nos están habitando a nosotros. Entonces es es bastante complejo, pero bueno, más o menos de eso es lo que vamos a tratar en este fanzine también. Igual otra cosa que a mí me parece importante como destacar es que no solamente, digo, por el momento concreto en el que estamos ahora, por supuesto que sobre todo, y también en relación a la clase social, ¿no? El fanzine siempre se ha caracterizado por tratar de abarcar
tratar de tener una mirada más bien interseccional con respecto a los temas, ¿no? Entonces entiendo que dentro de cierta clase social, sobre todo, qué sé yo, nosotras realmente venimos de una clase social media, o media baja, o bueno, proximidades, pero ahí. Y entonces me parece como sumamente lógico que pensemos en toda esta virtualidad que nos está afectando, y sin embargo, evidentemente, la virtualidad, o sea, no deja de haber una cuestión concreta, ¿no? De reclamar espacio, y pensamos también en las tomas en la toma de tierras que hay en este momento, y cómo también incluso esta necesidad, incluso por la misma pandemia, de tener más espacio, hace que la gente se traslade y procure tener mayor cantidad de espacio, porque de hecho las condiciones económicas hacen que el hacinamiento sea muy común. Y por tanto, bueno, una reacción a eso sería también estas tomas de tierras. Y cómo también allí podemos leer una relación entre cuerpo, espacio, género también, por supuesto, y clase social. Digo, como para que me parece sumamente importante la relación que tenemos en este momento con el espacio virtual, pero como no olvidarnos que hay otra parte de nuestro cuerpo concreto que está habitando este aquí y ahora, y que también reclama su espacio, ¿no? Y tiene todo el derecho a reclamarlo. Sí, un poco como que habitar lo virtual pareciera ser como despegarse de lo físico y estar en ese éter que es ningún lugar o todos los lugares a la vez, pero me parece una ilusión y hasta cierto punto bastante torpe, porque no dejamos de ser materia y o sea, la virtualidad no deja de ser resultado de la composición de la materia, o sea, sin celulares y sin computadoras y tal, o sea, sin energía eléctrica o todo lo que ha sido transformado y puesto a funcionar de ese modo, no existe ese espacio virtual. Entonces es como, me parece que es como si en ciertos pensares se desprende un poco, se separan, pero nunca están separados. ¿Se entiende lo que digo? O sea, lo virtual nunca está separado de lo matérico. No Tal cual. Cuando surgieron esas reflexiones también, que supongo que está reflejado en las playlists, que pueden ir consultando, Mariana, o si querés linkear alguno de los videos, no para que lo pongas, pero sí para que lo comentes para los que nos están escuchando, por si lo quieren ver. Alguna música experimental que trabajaba con ondas cerebrales, y también pensábamos esto, de cómo lo virtual o lo intangible afecta, atraviesa el cuerpo, existe, aunque no nos esté, digamos, no esté atravesado por las leyes materiales. Sí, yo quería, creo que de todo esto que estamos hablando también se desprende, digamos, de este posicionamiento de el habitar y el hábitat, que capaz que lo visualizamos como de repente como algo físico. Se desprende el hecho de el existir o no existir a partir de ese habitar y ese hábitat. Que, por ejemplo, dentro de la virtualidad, un poco lo que decía la Alias, sucede mucho, hay una problemática actual, de repente somos a través de perfiles, existimos a través de perfiles que nos vuelven un algo, pero también qué sucede, por ejemplo, con todos esos entes, individuos, que pueden acceder a estos perfiles. Y hay una existencia y una no existencia también dentro de este habitar, no habitar, que es muy lindo lo que planteaste vos también con respecto a lo sonoro y al sonido, que esto es intangible, o, que de algún modo está ahí y que de repente es un hábitat también, y sucede mucho, nos genera espacios, nos genera fronteras, límites, los borra, desdibuja, y bueno, nada, todo este proceso
de algún modo como existencias, siempre tratamos de estudiarlo, conversarlo, como para que vaya en fanzine o vaya a nuestras producciones, y está bueno también que todas las personas que están acá de repente se lo puedan cuestionar o preguntar. O sea, somos un cuestionamiento permanente también. Nuestros conceptos cuestionados, pensados y atravesados, digamos, en nosotros como individuos y personas. Aquí Y está. más pandemia. Perdón. No, que justo estaba leyendo acá algunos de los comentarios en el chat que me parecían súper interesantes, ¿no? En relación un poco a esto de lo virtual, de cómo también el hogar pasa, acá Romy habla sobre la desacralización del hogar y un mismo espacio funcional para todo, para descanso, familia, y cómo es todo esto, trabajo y todo esto genera cierta pérdida de la intimidad, ¿no? Me parece que todos estamos como sumamente atravesados y atravesadas por este fenómeno de la pandemia y del teletrabajo, ¿no? Porque después veo que también Cecilia comenta algo por el estilo, y Marcelo, vos hablás de un caso en el cual directamente se permite judicialmente sacar las redes sociales de alguien que ha fallecido, ¿no? Como me gusta eso, me gusta ese término, derecho al olvido. Acá en la Facu de Arte hicieron una semana de derecho a la desconexión. Eso es muy lindo. Y se suspendió toda una semana la actividad de la facultad. Es muy bueno eso. Bueno, derecho a la desconexión. De hecho, recién, para quienes no lo notaron, en realidad ese silencio muy incómodo que hubo durante un segundo, un poco era una proposición que habíamos tratado de hacer, de sostener durante un minuto un silencio, ¿no? De también tratar de un poco, no sería un derecho al olvido, pero sí un derecho a un espacio de nada, digamos, de nada, por más que estemos conectados, ¿no? Me parecía como interesante, si bien finalmente no lo cumplimos, señalarlo como un espacio que procuró existir, digamos, que procuró ser. Sí, un poco era como tirar el lance a esta idea de la ansiedad que genera el existir en el espacio virtual, como la imposibilidad de sostener un silencio que todo el tiempo estar consumiendo, eso también es ruido, digamos, ruido del exterior, de todo esto que pululan las redes hacia adentro. Es como me gusta muchísimo el concepto de infoxicación, o sea, como nunca dejar de consumir data, sea cual sea, en una especie de adicción, ¿no? Entonces como que ya nuestro cuerpo se vuelve como un continuum con esa información y no logramos como eso, desconectarnos. Sí, me parece, mira, muy bonito ahí en el chat, dice Romy, habitar las pausas, ser en el silencio, ¿no? También como otras formas de existir dentro y fuera de la red. La cuestión es como desconectar alguna parte que nos enlaza, no sé si en lo mejor de nuestras potencias de ser. Y ahí perdón, muy cortito, es como habitar como deshabitar también. Total, sí. Y recién estaba pensando, como vos habías preguntado recién, Sil, del tema de las listas en YouTube. Bueno, en ese mismo YouTube hay algunos videos que en realidad a los cuales por ahí yo quería referir porque me parecían muy interesantes. Claro. Hay un proyecto de un chico que se llama Carmen Papalia, que se llama ¿cómo se llama? Dispositivo de no me acuerdo el otro nombre, bueno. Que lo que hace Carmen Papalia es básicamente hace una especie de performance en la cual una especie de banda, un grupo, lo sigue y él es ciego. Entonces la banda va tocando y depende de los sonidos que produce, él se da cuenta si hay una escalera, si hay, no sé, si se tiene que detener, un poco que siguiendo el sonido va experimentando el espacio.
Y eso me parecía sumamente interesante, cómo podemos también desde otros sentidos que no son la vista en esta sociedad en la cual estamos tan acostumbrados a esto, a la vista, ¿no? Que es lo que prevalece, cómo desde otros sentidos podríamos investigar lo espacial también, ¿no? Cómo desde el olfato podríamos pensar el espacio, o desde el tacto, o en este caso el sonido, ¿no? Y cómo hay distintas formas de acercarnos a la percepción espacial sin estar metidos netamente en lo visual. Y en relación a eso también pensaba en uno de los proyectos que también están ahí, que es el de Alvin Lucier, que lo que él hace es grabarse a sí mismo hablando, como que dice todo un o como una especie, un párrafo, que no recuerdo bien lo que dice, pero concretamente habla sobre que él está sentado en un cuarto, ¿no? Y entonces dice todo este párrafo que describe que está sentado en un cuarto y luego lo vuelve a poner en el espacio y lo vuelve a grabar, y así sucesivamente, como que hace un loop de proyección de ese sonido y de grabación, hasta que las palabras se pierden por la propia grabación sobre grabación y queda casi como el registro atmosférico de aquello que sin palabras, digamos, como otra forma también de registrar el sonido, el espacio, digamos, que mediante el sonido en este caso también, pero mediante el borramiento de la palabra. Eso también me parece, porque digo, no es que hay un sonido, no sé, un violín que registra la atmósfera, sino que ese mismo borramiento de la palabra lo que produce que se pueda como percibir casi fantasmagóricamente o espectralmente el espacio. Entonces también pensaba en todos estos proyectos y estas otras formas que el arte introduce de pensar, que precisamente es una de las cosas que me parecen sumamente interesantes del proyecto del fanzine, que es tratar de pensar desde otros ámbitos que no sean netamente la palabra hablada. Me parece alucinante el comentario de Mariana alias en el chat que del cuerpo como resonancia, porque hay un eje re interesante para pensar la corporalidad, que es cómo es posible que el cuerpo pueda romper el eje temporal del pasado, del presente y del futuro. Y en realidad lo que plantea es que el pasado en el cuerpo es una resonancia permanente. Total. Y eso es alucinante, porque ahí hay un impacto de todo lo que no viene, por lo menos de la vista, en principio, que nos toca, sin tocarnos, digamos, nos resuena del pasado, del presente. Es re interesante. Sí, además, todo en lo que está sumergido, digamos. Yo ahora en este momento estoy sumergida en una especie de burbuja de silencio, pero hay un montón de sonidos de la calle que no puedo evitar que me penetren, digamos. O sea, es como que estamos todas sumergidas en una especie de masa que compartimos cuando hablamos de resonancia, ¿no? O sea, todo lo que se produce acá tiene sus ecos en el resto de los cuerpos que están cerca, y como vos decís, esa idea también, además de recorrer grandes espacios, digamos, atraviesa la temporalidad, porque todo hecho o factura queda resonando constantemente a tiempos futuros, ¿no? En ese sentido pensaba en el concepto de Sarduy, el de retombé, que por ahí muchas veces lo he traído a colación, ¿no? Como es verdad. A mí me parece un concepto sumamente bonito para pensar, digo, y para también romper otras lógicas impuestas de cómo percibimos, en este caso, el tiempo, ¿no? Este concepto que Sarduy dice de que a veces las causas producen los efectos, causa y el efecto, consecuencia puede ser inverso, ¿no? Que la consecuencia sea causa. Y empieza a jugar con esta ruptura de aquello que supuestamente tiene una relación causal y lineal. Un poco desde ese lugar
me parece como interesante pensar también cómo podemos romper eso, porque el tiempo no deja de ser habitado y no deja de ser también una cuestión espacial. Y en esto de la resonancia, que me parece sumamente bonito, como lo expresaste vos, Mariam, pensaba, y un poco en relación también a los artistas de los que recién hablaba, en que hay mi padre estuvo preso durante el golpe de Estado, ¿no? Entonces la forma en la que él asocia o determina cómo es que, en dónde está, es a través del sonido. Porque se supone que él estuvo en un lugar encerrado, en un ¿cómo es que se llama? En el estadio cerrado. Entonces, como cuando gritaban o lo que sea, el sonido retumbaba de una determinada forma, su percepción de que era ese el lugar en donde estuvo encerrado, vendado, por supuesto, era a través del sonido, a través de ese resonar de las palabras, ¿no? Entonces, como también allí la memoria, el cuerpo, el sonido, y ese habitar, en este caso un habitar sumamente terrible, se van asociando también, ¿no? Sí, yo creo que por ahí lo que o de alguna manera lo que tú has identificado o en lo que he tratado de engancharme en este proceso, sin intención de volver al tema de la cuarentena, pero volviendo, que nos permite escuchar un poco más quizás ese resonar de todo lo que está repercutiendo permanentemente, o sea, hacer un registro un poquito más sensible de eso, o más desesperante, no sé, puede ser también una cosa más extrema. Claro, de lo que nos llega, de lo que nos atraviesa, de lo que nos afecta, de lo que nos resuena. Hay un registro quizás caótico de lo que nos habita, pero más patente ahora. Tengo esa impresión. Sí, es que de alguna forma también la pandemia no deja de enfrentarnos a la fragilidad de la vida, ¿no? Y eso nos hace que nuestro habitar se vuelva más contundente. No podemos engañarnos tan fácilmente en el día a día. Sí, de hecho, bueno, entrando a algo muchísimo más concreto, digamos, como ese habitar se vuelve urgente y contundente, también aparecen diferencias en cuanto a las posibilidades de habitar de diferentes personas en distintos ámbitos o realidades, digamos, ¿no? Porque para quien cuenta con una casa y está tranqui y está todo bien, digamos, puede explorar ese habitar como un repliegue y como una oportunidad, si se quiere, para autoconocerse, para estar consigo misma, para conectarse con otros sentidos que no sean los visuales o lo que despierta la virtualidad. Pero también es cierto que hay otras realidades, no sé, o sea, seguramente acá en este grupo de personas las realidades del habitar han sido muy diversas. Y digo, y hay otras circunstancias en las cuales no elegís con quién habitar y no podés evitarlo. Entonces, como que, bueno, también, no sé, hay cuestiones de violencias, convivencias forzadas, y es como que la casa aparece en esa realidad, ¿no? Como un espacio de refugio, que es como su objetivo inicial, ¿no? Protegerte del entorno externo, no como un hogar, de la amenaza, sino justamente como una amenaza. O sea, qué sé yo, pibes que a lo mejor buscaban en la calle, en la plaza o donde sea, su tribu, con quien se sintieran en resonancia, volvemos a esa idea, o con quien sintieran que pueden compartirse y ser, tal vez se encuentran atrapados con unas formas de ser, de comportarse, de habitar, que bueno, es un poco de algún modo violento en sí mismo, ¿no? Porque es algo forzado.
Estoy poniendo un ejemplo de todos modos bastante tranqui, ¿no? Ustedes se pueden imaginar cosas mucho más terribles que eso. Y en algunas de las referencias que nosotros tomamos del habitar, como uno ocupar un espacio, estaba muy, muy presente el tema de la violencia, sobre todo linkeándola a lo que es ocupar un espacio hoy en el contexto actual de la política argentina. Ahí vos, Mariana, habías traído unas obras de unos artistas que plantaban árboles en la ruta, o sea, sobre el pavimento, ocupaban el espacio de una manera completamente disruptiva. Eso era interesante también. Sí, sin pedir permiso también, ¿no? Como haciendo precisamente, tomando el espacio público como un espacio público y sin tener que pedirle tampoco permiso al Estado, digamos, a esa figura legal y abstracta que supuestamente algunas cosas nos engloba a todos y para otras no, ¿no? El grupo se llama Reclaim the Streets y es de Londres. Y es sumamente interesante porque aparte de lo que hacen, lo hacen a través de las fiestas. Entonces hacen esta especie de grandes raves en donde hay personas, no sé, en este ejemplo concreto del que dice sí, hay mujeres u hombres como subidos en grandes, ¿cómo que se llaman? Como zancos, y tienen unos vestidos gigantes, entonces con el ruido de la misma música de la fiesta, esconden que debajo de sus faldas hay personas taladrando la calle para poder hacer huecos en los cuales plantar estos árboles, ¿no? Entonces, ahí hay una apropiación del espacio, un reclamar también ese espacio para todos y también una mirada sumamente ecológica del espacio. Este espacio que habitamos, que de repente también con esto de la pandemia, en quienes tenemos la fortuna de tener casas, se nota todavía más esta imposición de tanto asfalto, ¿no? Que por ahí si tuviese ciertas casas mucho más amables también para el habitar, sería distinto, ¿no? Pero también me parece que ahí entra esa otra relación. Recién también, sí. Perdón, y cuando el habitar se vuelve algo sin escapatoria, forzado, obligado y violento, que es justamente lo que les hablaba Mariana. Mariana A. Sí, porque más allá, digamos, de esta circunstancia, bueno, es como, no sé cómo calificar lo que voy a decir, pero, digamos, a mí me parece violento habitar una ciudad. Esa es mi subjetividad, digamos. O sea, me parece violento que haya pavimento. Entiendo la funcionalidad, entiendo la utilidad, pero es como que se toman decisiones, es como si tuvieras que estar de acuerdo realmente con los modos de habitar que se van desplegando, independientemente de tus sentires más íntimos, digamos, ¿sí? ¿Se entiende? Como la urbanización es como una suerte, no lo voy a criticar así 100%, tiene su costado. Bien, hay que organizarse. Queremos habitar todos en el mismo metro cuadrado, bueno, nos tenemos que organizar, entonces aparece la planificación del espacio, ¿no? Pero, digamos, lejos de eso que puede sonar muy romántico y muy ideal, hay una imposición, en realidad, de cómo se va desplegando el espacio y cómo se van urbanizando las ciudades. No es que lo vamos haciendo en comunidad y nos vamos desarrollando y desplegando. No, hay decisiones políticas concretas y unilaterales, digamos. Entonces, de algún modo, sí, es completamente impuesto. No sé si a alguien le resuena lo que estoy diciendo, capaz que igual, es muy... si quieren hablar directamente, habiliten sus propios micrófonos, no, más que escribir en el chat, ¿no? Yo igual voy leyendo y voy tratando de mechar algo, pero por ahí si tienen ganas de hablar y comentar algo, estaría buenísimo que se transforme esto en una charla neta. Sí, porque no somos tantos, está bien. Recién estaba viendo ahí que decía Romy que a ella le resulta como una especie de hacer como
corporalizar en ese hacer y dejar de pensar, ¿no? O eso es lo que entiendo de lo que puso, como que la pandemia le dio tiempo para poder ser en el cuerpo neto. Hermoso. A mí me pasó todo lo contrario. Siento que estoy acá, viste, en la azotea todo el tiempo, acá. Como, Sí, a mí me pasa lo mismo. como la pantalla acá todo el tiempo. Cuando ya empezás a soñar que estás en videoconferencias y a soñar que mandás mensajes, es porque ya está. Se te subió Mirá, la pandemia al cielo. Se te subió la pandemia. Me dio un escalofrío cuando lo dijiste. Ya ahí porque ya se hace cuerpo. Algo que, bueno, quiero aportar porque me he quedado atenta con lo que acabo de decir, y qué lástima que se fue la Emi, que es diseñadora industrial, pero bueno, hice mi paso también por esas áreas del saber, y algo que siempre me resonaba era como esta cuestión de cómo los objetos de la vida cotidiana también van haciendo interferencia en el cuerpo y obligándonos a habitar de cierta manera, ¿no? El concepto de una silla, por ejemplo, y una mesa, eso, Marian, después, por ejemplo, se me viene con la imagen de la alimentación, ¿no? Que veíamos como esta postura para comer, para alimentarse, que es sentarse y ponerse así y estar a cierta altura y adoptar una conducta que, digamos, a lo largo de la historia de una vida te transforma el cuerpo, y a lo largo de la historia social también nos ha ido transformando los cuerpos al punto que ahora, bueno, somos obviamente unos seres encorvados con el teléfono en la mano, ¿no? Pero cómo esa convivencia con el entorno, que culturalmente hoy es un entorno hecho de objetos diseñados por nosotros mismos, es como, no sé, es muy poderoso. Se me viene como una suerte de estar poniéndole límites todo el tiempo al cuerpo para dejarlo ser de un modo y no dejarlo ser de otros modos. Sí, hay algo ahí que estaba comentando Mariana, que era esto, la necesidad de ser un cuerpo ante tanta virtualidad, y también la imposibilidad de no ser un cuerpo atravesado por la virtualidad, como esa tensión permanente. Sí, que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Y ahí otra vez el retombe haciendo juego. De una. Y bueno, totalmente lo que dice Mariana sobre cómo nos modifica la corporalidad. Sí, estoy totalmente oscura ya. Es un pajarito re lindo que canta ahí. Sí. Bueno, ¿quieren que pongamos ahí en los links por las dudas de que alguien no los haya visto de los pongo de nuevo. Los playlists? También, bueno, además de esta temática que estamos acá como haciendo unos ensayos express, que me encanta lo que está pasando, pero además de eso, abrir la posibilidad de que nos hagan preguntas, si quieren, sobre el hacer mismo del fanzine. Digamos, si hay algo de la propuesta que les ha quedado sonando ahí también. Hola, chicas. Sí. ¿Se escucha? Sí. Yo tenía un par de preguntas que me habían quedado como pendiente. En realidad, bueno, hay muchas cosas más como para seguir hablando, ¿no? Por ahí hasta preguntarnos si es necesario habitar todo lo que consideramos que puede ser habitado. Porque por ahí veo que tenemos como mucho la intención de que es una obligación el habitar. Pero más allá de eso, yo quería hacer unas preguntas puntualmente sobre el proyecto de ustedes, ¿no? La materialidad del proyecto, que tiene que ver como, para tener una idea yo y a lo mejor otros que tampoco pueden saber, qué tipo de construcción les lleva a ustedes a hacer cada uno de esos ejemplares que nosotros podemos llegar a ver o adquirir. Y la otra consulta es cómo se pueden adquirir lo que ustedes están produciendo. ¿Contesto yo? Bueno, el tiempo que nos demanda en realidad cada uno de los ejemplares es
En realidad lo que hacemos en primera instancia, sí, o sea, si vamos a lo matérico concreto, nos podemos llegar a sacar con suerte 5 ejemplares en un día, digamos, por ahí más o menos. Porque en realidad optamos por hacer un tamaño grande de fanzine, que un poco es un problema que nos autogeneramos, porque sí o sí tenemos que ser por lo menos 2 personas para poder mover el vidrio, que no se muevan las filminas arriba. Entonces ese problema que de alguna forma nos generamos también es una forma de autoimponernos lo colectivo. Sí o sí necesitamos ser 2 o 3 personas para hacerlo. Si fuera un tamaño menor, probablemente podríamos hacerlo mucho más fácil. Eso por un lado, entonces nos demanda bastante tiempo en realidad hacerlo. El proceso en general es, lo sacamos al sol, a este vidrio grande con las filminas, los ponemos a la luz solar. Ese instante es bastante breve, suelen ser unos segundos, y después lo llevamos al interior, tenemos que sacar el pliego grande, meterlo en un tacho grande, en el cual colocamos el pliego y le ponemos adentro un poco de... Ay, se me olvidó el nombre del químico. Amoníaco. Ahí está, un poco de amoníaco, ponemos amoníaco, y el vapor del amoníaco es el que fija la imagen, para que no siga el papel siendo fotosensible. Entonces, todo ese proceso demanda ahí el hecho, el que esté expuesto al vapor del amoníaco son como 15 minutos aproximadamente. Entonces, eso va demandando como un cierto tiempo. Después las producciones como más chiquitas son más fáciles, son más rápidas de hacer. Entonces, lo que sí, usualmente lo que hacemos es que los talleres, la gente se lleva su propia producción como parte del taller. Entonces, de alguna forma, adquirir el producto, digamos, es venir a hacerlo. Y después, el fanzine en sí, el fanzine nuestro, digamos, el que nosotras producimos, en general lo hemos ofertado, lo hemos llevado y ofrecido en los lugares a los que asistimos, que suelen ser más bien en ferias. No sé, chicas, si alguien quiere decir algo más. Quería agregar algo. Bueno, como producimos a veces, entonces cuando generamos esa producción, digamos, del producto fanzine matérico, en cualquier caso lo promocionamos desde nuestras redes, digamos. La forma que hemos tenido, como decís vos, Marian, de venderlo ha sido en ferias, pero bueno, obviamente está la posibilidad de cuando produzcamos más tiradas, ofrecerlo. Pero quería agregar en realidad algo sobre los tiempos del proceso antes de ponernos a imprimir todo eso. Digamos, antes de armarlo y de realmente fijarlo o revelarlo, nos hemos dado como lapso, digamos, un año. O sea, un año para trabajar un tema, otro año para trabajar otro tema, y ahora el 2020 sería el tercer tema, que era justo Habitar. Que es muy, o sea, no sé, tal vez, por ejemplo, ahora no estamos produciendo en el sentido manifestado de la palabra, o sea, no hay nada, no es que estemos escribiendo o que estemos dibujando, pero sí estamos registrando. O sea, es como que nos tomamos también los procesos como en forma de deglutir lentamente, un poco también en contra de esa ansiedad de producir, como de tener que sacar sí o sí miles de tiradas y miles de números. O sea, eso no interesa. El fanzine, si se quiere observar, está en digital también, digamos, que es una forma, se puede entrar desde el Instagram de Fanzine Heliográfica y se puede ver, y de hecho hasta podrían llegar a imprimir, solo que no sería una heliografía. Por ejemplo, también en el periodo de cuarentena, bueno, hemos podido habilitar un espacio que al ser 7, algunas tenemos hijes,
solía ser como también parte del proceso poder juntarnos y para hacer todo esto que es manual y es muy importante. Y bueno, se dio que ahora tenemos como un espacio físico en común, pero está todo este proceso de la problemática de la pandemia. Y bueno, de repente también nuestro procedimiento hoy en día se está modificando debido a todas esas cosas. Y bueno, actualmente está bueno porque también hemos como vuelto a repensar un poco el 2 sobre cosas de la alimentación y en este tiempo también han surgido bastantes intereses y cosas que bueno, estamos como revolcando al número 2 para de ahí volver a sacar copias. También lo agrandamos, por ejemplo, el 2 tenía un tamaño un poco más chico que el 1 y ahora va a ser un pliego grande del mismo tamaño que el 1. Y bueno, como decía Marian, estamos como en ese proceso para el 3 actualmente. No sé si hay alguna otra pregunta. O alguna observación, o algún comentario, o algún chivo. Sigan a todos en las redes. Suscríbanse a mi canal. No, mentira, no tengo canal. Pero el museo tiene canal. No, simplemente, chicas, bueno, les agradezco la respuesta, les agradezco la participación tanto a Silvana desde Mendoza como a las chicas de El Fanzine. La verdad que la charla ha sido impecable, me gustó, me encantó, súper enriquecedor entender todo el proceso que puede llevar esto, que en realidad quise señalarlo, el tiempo de producción de un ejemplar o de impresión de un ejemplar, porque me parece una locura, es decir, admirable desde ese lugar todo lo que lleva la producción de una sola pieza, ¿no? En ese sentido, agradecerles a todos y a todas. Bueno, de mi parte también, agradecimientos a las chicas por invitarme, a todo lo que he pasado. Muchísimas gracias, siempre, síganme invitando. Siempre a disposición. Y suscríbanse a mi canal. Bueno, gracias a todos por haber venido, por charlar con nosotros y bueno, y al museo por habernos invitado y así por haber aceptado, por supuesto, charlar con nosotros. De una, muchísimas gracias a quienes se han sumado y bueno, que sepan que de algún u otro modo, tal vez virtual, vamos a seguir instalando esta discusión para hacer un tejido entre todos. Gracias a la Chani y a la Pau, como dice la Sofi, por todo el aguante con las redes. Total. Muchas gracias a todos por participar y bueno, sobre todo yo particularmente quería a los invitados mencionarles que también parte del fanzine es repensarnos como en una resistencia como seres humanos que puede trascender más allá de todas estas concepciones que nosotros planteamos, que es un espacio para resistir y que como artistas también probablemente sea un espacio para resistir. Entonces también los invitamos como a pensar todo esto desde el individuo y desde la comunidad y desde lo social, como una forma política de hacer arte, de activismo y bueno, digamos, un proceso de supervivencia o vida que vamos llevando. Así que bueno, muchísimas gracias y estuvo muy bueno todo lo que se dio. Genial, Juli, lo que decís. Muy genial. Bueno, abrazos, entonces.
nos desconectamos. Chao, momento para el silencio. Ajá. Chao y muchas gracias a todos. Chau, chau, chicas, un abrazo.